que vamos a comenzar porque luego también nos querréis ir a tomar algo y vienen las prisas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta charla que ha convocado Córdoba Laica para ir calentando motores de cara a la manifestación del próximo sábado, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Como veréis, aquí hemos hecho la pancarta para la manifestación y estáis todas y todos invitados e invitadas a ayudarnos a portarla. Espero que os guste, con laicismo más feminismo. Bueno, de la convocatoria de la charla, supongo que os habrá llamado poderosamente la atención el contundente título que aquí propuso la ponente: Dios y Franco contra las mujeres. A mí la verdad que me encantó, porque me pareció que ya es hora de hablar sin tapujos sobre una unión que ha silenciado y ha machacado a las mujeres de este país durante muchísimo tiempo y que aún colea, lastrando de alguna forma la consecución de la auténtica igualdad en nuestro país. Otro elemento que espero que os haya llamado la atención de la convocatoria es la maravillosa viñeta de Gobal. Pertenece a su serie Episodios Nacionales y homenajea un grabado de Goya. Se titula La sempiterna Inquisición Española y las tetas. Bueno, yo pondría el acento en sempiterna, porque realmente, si os fijáis, en nuestro país, aunque ya no nos pongan el San Benito o nos hagan procesionar como penitentes, dura y perdura ese inmovilismo al que la tiranía religiosa somete a la mujer con la connivencia de la autoridad, en este caso representada por un guardia civil. Es una actualización que ha hecho Gobal, el artista, para acercarnos el mensaje de Goya a nuestro tiempo y así convertirlo en sempiterno. Bueno, fabuloso Gobal. Que Dios se represente como un hombre y que sus representantes sean también hombres ha hecho mucho daño a las mujeres, y sobre esto han reflexionado muchas feministas. Por ejemplo, es muy famosa la frase de Mary Daly: si Dios es varón, el varón es Dios. Y es que realmente las religiones elevan la masculinidad a sagrada, legitimando todas las actuaciones de los varones en cuanto representantes y portavoces del Señor, por muy arbitrarias y perversas que sean, llegando a justificar incluso la violencia contra la mujer. Se impone una moral sexista y misógina, en la que la mujer es absolutamente excluida del acceso directo a lo sagrado y, por supuesto, eliminada de los ambientes, de los ámbitos en donde se toman las decisiones que afectan a la comunidad religiosa. De facto, la mujer es considerada un ser inferior, que debe servicio y sumisión al hombre. Al final nos convertimos en las grandes cuidadoras, que vamos a liberar a los hombres de esas tareas cotidianas, tediosas y, entre comillas, menos importantes. También me gustaría mentar a otra gran pensadora feminista, Kate Miller, con su reflexión: el patriarcado tiene a Dios de su lado. Y es que realmente hoy en día las religiones son el gran bastión del heteropatriarcado. Franco, o quizá alguien de su entorno, porque desde luego no vamos a ser nosotras las que le echemos flores, Franco se dio cuenta de que este patriarcado religioso legitimaba su patriarcado político, social y familiar, y que la alianza y complicidad entre los patriarcados de alguna forma se traduce en la naturalización de la inferioridad de la mujer. Eso a Franco le venía de maravilla, ya que él necesitaba servidoras, cuidadoras, para que sus hombres tuvieran plena dedicación a las Fuerzas Armadas, a componer una mano de obra intensiva y barata, que es en lo que se sustentó su supuesto milagro económico. El régimen de Franco, en una frase, resumía el papel del hombre y de la mujer. El niño mirará al mundo, la niña mirará al hogar. Claro, con esta frase lapidaria, la mujer quedaba absolutamente subordinada al hombre, alejada de lo público, relegada al ámbito doméstico, a las tareas del hogar, al cuidado de los niños y, por supuesto, a satisfacer al marido. Bueno, para ir concluyendo, os diré que el nacionalcatolicismo represalió y humilló con saña a las llamadas rojas y en general a cualquier mujer que se rebelase contra ese rol de mujer sumisa. Pero perjudicar
el nacionalcatolicismo perjudicó a todas. Como bien nos recuerda Pura Sánchez en su maravilloso libro Individuos de dudosa moral, en la guerra civil no hubo vencedoras, porque tras la guerra civil lo que sobrevino es una represión ideológica y de género tan brutal que, como he dicho en un principio, aún colea hasta nuestros días, ya que duró muchísimo tiempo y las inercias son correosas, ya que las personas somos animales de costumbres. Bueno, para hablar de todo esto, tenemos la suerte de contar hoy con Jun Quiñonero, que también es miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, aunque ni ella ni yo hemos venido en nombre de la asociación, sino vamos a opinar a título personal. Y sobre todo es una gran activista, política, periodista, que desde su juventud luchó por la defensa de los derechos humanos, de la igualdad de la mujer, de la defensa del patrimonio, de la memoria histórica. De hecho, es presidenta de una asociación súper interesante, Acción Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo. Hay que reconocerle que los nombres los clava. O sea, yo no sé si el nombre de la asociación lo habrás puesto tú también, pero vamos, súper acertado. Bueno, bienvenida, Jun, muchas gracias por venir. Si te parece, te voy a hacer 3 preguntas para desgranar las claves que inspiraron este título que nos sugeriste. Y por empezar por algún sitio, pues empecemos por la primera palabra, que es Dios. ¿Por qué Dios contra las mujeres? Bueno, Dios es un argumento de peso para el poder. Dios, además, Dios siempre resulta invencible. Y Franco era, además, caudillo de España por la gracia de Dios, ¿no? De manera que discutir al caudillo, ¿no? de discutir al dictador era discutirle a Dios, ¿no? De poner en cuestión. Y esto es una artimaña del poder que se ha repetido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Los dioses están siempre de parte del poder que sea, y es igual si los 2 poderes o los 3 que se enfrenten siempre tienen a Dios de su parte, ¿no? Todos lo hacen en nombre de Dios. Y han conseguido además de sus actos, no se pueden exponer los argumentos económicos que determinan que un señor feudal esté allí para defender la conquista de más territorios, de más almas para que trabajen para su bien, pues lo hacen en nombre de Dios, ¿no? Y una vez que han instaurado una creencia del tipo que sea, ¿no? en las mentes de las personas que además están con pocos recursos o muchas dificultades para sobrevivir y les hacen sentirse culpables de sus propias miserias, dificultades, enfermedades, pues tienen muchas más posibilidades de vencer, ¿no? de conseguirlos para sus causas, ¿no? Es una artimaña que además en los momentos como que permanece a lo largo de la historia, en tiempos de paz también, ¿no? Pero en tiempos de cambios sociales, y como por ejemplo en este momento, de pronto las religiones cobran un peso fundamental, ¿no? Se trata de enfrentar a la gente porque tú crees que la Virgen es la Madre de Dios y es virgen, y tú no te das cuenta de que una cosa y no aceptas que semejante cosa pueda ser verdad, y esto es intolerable, incluso debes morir por ello. Bueno, por contar un asunto de cómo está eso enraizado desde un punto de vista, además de lo que ya conocemos, de los ritos y la vida cotidiana, ¿no? de nuestra religión, ¿no? Y cómo esto que sentimos también los quienes defendemos la memoria democrática, ¿no? Y que decimos abrir las heridas, ¿no? Como el reproche, ¿no? Bueno, siempre estáis abriendo las heridas. Casualmente, el nacionalcatolicismo tiene un Cristo clavado en una cruz con las heridas abiertas hace 2000 años, ¿no? Y esto, por este significado, somos responsables todos. De manera que es una forma de que identificar el dolor y de mantener en el terror también a quienes estamos en esta sociedad, ¿no? Y de perseguir a quienes, bueno, vemos las artimañas detrás de esto. En Alicante, en el territorio valenciano del sur, sobre todo, que sabéis que hay fiestas de moros y cristianos, estuve hace
ya hace algunos años en un pueblo, Villena, que es un pueblo muy importante, zapatero, industrial, y hacen una fiesta de moros y cristianos que participa todo el pueblo, y al final concluye la fiesta. Yo estaba allí en una investigación para hacer un museo, en fin, para el pueblo, y estuve recorriendo la fiesta, a la gente, bueno, todas las actividades culturales también, para entender un poco la vida cotidiana. Y resulta que para finalizar la fiesta hacen un acto que se llama el triunfo de el triunfo el moro se vence al cristianismo, ¿no? El moro vencido al cristianismo. Fui al acto y era un acto en la iglesia, una iglesia preciosa, con la participación de todo el pueblo, y el asunto es que en un momento, en la pelea entre el moro y el cristiano, que están, pues el moro le dice al cristiano que no puede hacerle creer que la Virgen María es la Madre de Dios, que no puede ser, o es virgen o es madre, pues esto es un absurdo. Y entonces, claro, el cristiano se arma de valor, llama a la soldadesca, y se lían a golpes allí con el moro, lo tiran al suelo, le ponen esto es cómo celebran este acto, ¿no? Y en un momento en el que el moro está en el suelo y todo el mundo insultándole y tal, la iglesia en general, la gente es un acto como civil dentro de la iglesia. Y entonces le dice el cristiano: ¿te crees ahora que la Virgen María es la Madre de Dios? Y claro, dice, por supuesto que sí, ¿no? Suenan las campanas y el himno de España. Y bueno, claro, el asunto es cómo eso se ha convertido de tal manera en nuestra vida cotidiana que mis compañeros, yo no lo había visto jamás. O sea, yo me escandalicé, ¿no?, ante el estupor de mis compañeros, los arquitectos, el responsable de cultura, que me decían: ¿qué te pasa? ¿No? Y yo: ¿pero cómo haces esto? No, una distancia total en la que no hemos podido distanciar de una esencia cultural que está metida en nuestro ADN, ¿no? Y que necesitamos distanciarnos para poder señalar esto, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Se llama Dios contra Dios y Franco contra las mujeres, porque lo copié de este escritor Norman Lewis, que os lo recomiendo, es un periodista inglés que escribió este libro que se llama Dios contra los indios. En realidad es una descripción de cómo en el siglo XX, él se murió a finales de los 80, desde el año 40 está viajando por el mundo y está documentando cómo los misioneros, en este caso hay católicos, pero también hay misioneros evangélicos, están pues, participando en la destrucción de los pueblos originarios, ¿no?, por toda América, en Filipinas, en Vietnam, un relato de cómo los estados están manteniendo, cómo se materializa esta idea, ¿no?, el papel de la religión, ¿no?, el papel de Dios, ¿no?, cómo se financian a las iglesias para posibilitar la conquista de territorios y la destrucción de los pueblos. Y en ese sentido me parecía que, bueno, pues que poder hacer visible con este símil, ¿no?, Dios contra los indios, pues Dios contra las mujeres, ¿no?, como desde la religión y desde el catolicismo se establece una manera de mirar la sociedad, de crear y construir el patriarcado para señalar que las mujeres son inferiores y las mujeres están sometidas. Por echar un vistazo a la Biblia, que ya sé que todos conocéis, pero cosas tan fuertes, ¿no?, como en la epístola de Timoteo dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto cuando no darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti. En el Génesis, si un hombre encuentra a una mujer virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla
en todos sus días. El Deuteronomio dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer dé a luz y venga varón, quedará impura por 7 días, como los días de su menstruación será impura. Pero si da a luz una niña, quedará impura por 2 semanas, como los días de su menstruación, y permanecerá en la sangre de su purificación por 76 días. Y así sucesivamente, ¿no? Porque llega un momento en el que repite el Deuteronomio, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Una larga lista de citas específicamente en la que se señala cómo las mujeres tienen que están sometidas, ¿no? Hablamos del catolicismo porque es la cultura en la que hemos crecido, ¿no? Podríamos hablar también, claro, aquí está la Biblia, que por cierto la Biblia, el catolicismo, el cristianismo se la mangó a los judíos, ¿no? Porque se quedó con la Biblia y luego pues, inventaron también el Nuevo Testamento. Pero cómo, de qué manera, en realidad es una manera de justificar el control de las mujeres, el control del cuerpo, porque controlando a las mujeres se controla, en realidad se asegura el control del conjunto de la sociedad, ¿no? Las mujeres se las someten al hogar, a la familia y a la disciplina del varón, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? Este Dios inventado es un Dios inventado, pero es un Dios, es un recurso común y que está a beneficio del poder. El beneficio del poder es también controlar el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? No sé si quieres hacerme alguna pregunta más o sigo yo planteando esto. Bueno, si quieres pasamos al siguiente bloque. Bueno, si no, a mí es que cuando has empezado a leer lo de la Biblia, pues me he acordado de aquella frase que te comenté de Julia Roberts, que las mujeres que aman la Biblia son como los pavos que aman la Navidad. Y es que realmente es algo que suscribo plenamente y cuando se lee la Biblia pues todavía se reitera. Sí. Se reitera. No, yo luego ya te quería abundar en el tema del franquismo, ¿no? Porque Sí. claro, como hemos dicho, tú eres presidenta de la asociación Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo. Y creo que ahí hay mucho que decir porque ya sabemos que en este país nos hizo una auténtica ruptura con el régimen anterior y realmente tenemos una democracia lastrada por ella. ¿Qué nos puedes comentar de Franco? Es que ese secreto, el elixir del dominio y del control social y de la represión, que es el control de las mujeres y el cuerpo de las mujeres, Franco lo entendió perfectamente. De hecho, o sea, el velo de impunidad del franquismo ha llegado de tal manera que se nos olvida que se llamaba nacionalcatolicismo, ¿no? O sea, es como el blanqueamiento de la propia Iglesia ha pasado así de puntillas sobre la dictadura y aún sobre la democracia y no hay manera, bueno, por mucho, aquí estamos señalándolo, ¿no? La dictadura no hubiera podido tener lugar si no hubiera tenido el apoyo y la asistencia total del Vaticano y de los obispos, la conferencia episcopal, ¿no? De hecho, en un momento, el cardenal Gomá llega a decir que la guerra, que el gobierno militar y la guerra es un plebiscito armado, ¿no? Y después definen en un momento determinado, claro, se llama cruzada, o sea, la guerra es una cruzada, volvemos a la Edad Media, ¿no? En realidad es tratar a los españoles republicanos que decían pues en realidad una actitud misionera, ¿no? Lo mismo que los misioneros, ¿no? Dios contra los indios, pues Dios contra los republicanos y las republicanas, ¿no? De manera que una actitud de hacer de la misión feroz para recatolizar España, ¿no? Entonces, bueno, se les entregó a la Iglesia la educación y se les encomendó el control de las
de las mujeres, de la moral y de un modo específico del control de las mujeres, ¿no? El pecado y el delito se fusionó, o sea, tú eras un delincuente si cometías un pecado, ¿no? Y además tuvieron atribuciones más allá de lo que las leyes establecían. Quiero decir que las mujeres eran perseguidas por ser las Evas del paraíso, ¿no? Que habían llevado a los hombres a la perdición, de manera que se construye el regreso de las mujeres, la anulación de todas las leyes que habían avanzado durante la República, todas las conquistas, ¿no? Todos aquellos que había sido el primer movimiento del siglo XIX y de principios del XX para conseguir derechos de las mujeres, la escuela, la universidad, las libertades, el voto, el derecho al divorcio, bla, 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 pues todo eso se anula también sus derechos al trabajo, ¿no? Y se vuelve a encomendar a las mujeres al hogar, ¿no? Bajo la tutela masculina y perseguidas, internadas y estigmatizadas si incumplían el mandato de la nueva Iglesia, ¿no? Imaginar que el golpe militar se convirtió en cruzada, la Iglesia fue el alma de la dictadura. Podemos definirla así, ¿no? Perfectamente, porque Franco era el caudillo por la gracia de ese Dios que había querido que hubiera 1 millón de exiliados, 50.000 fusilados, 100.000 personas en las cunetas que aún están allí, ¿no? y miles de personas en las cárceles, una persecución, todos los maestros, los profesionales depurados en todos los puestos de trabajo. Este era el Dios de Franco, el Dios del nacionalcatolicismo. Y Franco también tuvo de su parte la pseudociencia de Vallejo Nájera en la represión de género, ¿no? Sí, quería hablaros... el siguiente... Sí, bueno, pues igual por el orden de los factores, pero imaginad, claro, que quería hablar antes también sobre qué significado. Estamos ahora celebrando, por iniciativa del Gobierno, los 50 años de la muerte de Franco, ¿no? Desde CEACUA, la coordinadora de organizaciones por el apoyo a la calle argentina, de la que forma parte de una organización valenciana, nosotros le llamamos 50 años de impunidad, ¿no? Porque en realidad, ¿qué tenemos que celebrar? Que se murió Franco en la cama, ¿no? Que ninguna de las estructuras del Estado, ni el judicial, ni los gobiernos, ni el económico, ni la policía, hubo ningún tipo de depuración. Que tenemos que celebrar, ¿no? Que hubo una negociación, eso sí, para el atado y bien atado, que los gobiernos franquistas consiguieron el apoyo de Estados Unidos para poder hacer una transición que se firmó ya en el 53, unos acuerdos de Madrid para posibilitar, bueno, la llegada de las empresas norteamericanas y las bases a nuestro país, que esto era en realidad los elementos que dinamizaron la economía española y acabaron con la política autárquica del hambre que había mantenido Franco durante tanto tiempo, ¿no? De manera que, ¿de qué estamos hablando y por qué hablamos de impunidad? Pues hablamos de impunidad porque después de todos estos años seguimos sin que el Estado español, los gobiernos de derechas o de izquierdas hayan plantado cara y se hayan enfrentado con los crímenes del franquismo. Los crímenes del franquismo a todos los niveles, desde luego también haciendo visibles, que es lo que estamos tratando ahora de hacer desde el feminismo, haciendo visibles los crímenes contra las mujeres, que tiene que ver desde los bebés robados a la persecución de las jóvenes en el patronato de protección de la mujer, ¿no? Que entraré a contaros un poquito más qué institución es esa, porque me gustaría luego también que vayáis pensando, ¿no? ¿Cuántas de vosotras os sois, yo soy, descarriadas o cuántas de vosotras conocéis a gente que estuvo en estos centros, ¿no? Repartidos por toda España y silenciados, ¿no? Gente en los internados en los que
en los que las mujeres descarriadas, las jóvenes descarriadas, pudieron pasar muchos años de su adolescencia o de su juventud. La ley, en este momento, ¿qué tenemos que celebrar? ¿Que la ley de amnistía del 77 sigue protegiendo a los criminales del franquismo? ¿Qué tenemos que celebrar? Que la ley de secretos oficiales del 66, que era una ley franquista, sigue en activo. ¿Qué tenemos que celebrar? Que los tribunales de España, que el gobierno de España no han admitido los exhortos de la jueza María Servini de Buenos Aires para poder imputar a 27 presuntos responsables del franquismo, contra los que se han presentado querellas por tortura, persecución, por muerte, por fusilamientos, por bebés robados, y ellos consideran que los delitos están prescritos, que no se dan por enterados de las leyes universales de los tribunales internacionales, que hacen posible, como hicieron posible la persecución de Pinochet desde los tribunales españoles, o hicieron posible también a Scilingo, un general, un torturador argentino que fue juzgado en España y condenado. Hasta el Tribunal Supremo le aumentó la pena a 900 años de prisión por 30 personas que se documentó, de las que se deshizo estando vivos desde los aviones, aquellos de la muerte. Bueno, nosotros, los gobiernos españoles y los tribunales españoles siguen avalando y protegiendo a los crímenes y a los criminales franquistas. En algunas ocasiones dicen que están muertos, ¿no? Pero algunos no están muertos, porque Ville Niño se murió durante el COVID, ¿no? Pero ya le habían protegido, además de ponerle las medallitas y aumentarles la dotación económica de sus sueldos. De manera que, en realidad, desde CEACUA hemos presentado hasta 115 querellas en los tribunales, y os llamamos, os convoco desde aquí a quien esté por la labor de participar o denunciar torturas o detenciones ilegales en los tiempos de la transición también, para poder ir señalando a torturadores o que estén vivos, ¿no? O asuntos relacionados con los bebés robados, como hemos hecho en algunas cuestiones, para poder también ir aumentando esta cantidad de querellas, que en realidad lo que queremos señalar es que, como ir presionando, ¿no? Pues ir presionando a los tribunales españoles que nos dicen que no, nos dicen que no pueden actuar porque está prescrito, y nosotros sabemos que tienen responsabilidades políticas y tienen responsabilidades penales, que desde los juicios de Nuremberg hay toda una construcción del derecho internacional, de manera que evidentemente en los tiempos de la dictadura no hay leyes que prevean que se persiga la dictadura, por lo cual pues los delitos de lesa humanidad o de genocidio, como es el caso de la persecución del franquismo, pues son delitos que no prescriben en ningún lugar, en cualquier país, y por eso la jueza Servini en Buenos Aires ha actuado contra estas personas, que entre ellos ministros que fueron de Franco, ¿no? Martín Villa es uno de ellos, ¿no? Pero no les ha protegido para que la jueza no pueda entrevistarles, citarles y considerar, iniciar la investigación directamente. De hecho, están perseguidos por la Interpol, pero no salen de este país porque si no podrían ser detenidos. Yo quería contaros que en esta lucha por conseguir también un cambio en la judicatura hemos conseguido, nos alegramos de cualquier cosa, ya sabéis cómo somos, ¿no? Entonces, pues hemos conseguido algunas veces, ante algunas denuncias, ante la apertura de una fosa, por ejemplo, pues se comunica, ¿no? al juzgado, y pues en algunos momentos la jueza o el juez ha considerado tener la información y abrir el expediente, ¿no? Se lo ha cerrado muy rápidamente, pero
como pequeños pasos, no decir que no a la primera de cambio, sino dar un poquito de aire al movimiento, ¿no? Un aire que, bueno, que acaba siendo muy difícil también para las familias y para quienes interponen estas querellas, porque, bueno, es siempre un dolor, ¿no? Porque uno no se presenta ante el juzgado denunciando la desaparición, la muerte, el fusilamiento de su abuelo, de su tío abuelo, de su abuela, ¿no? O de su madre en algunos casos, ¿no? Sin sufrir, ¿no? Sin sufrir también la expectativa de conseguir también un reconocimiento y la anulación de de aquellas condenas, ¿no? Bueno, podría contaros alguna cosa más del Código Penal, pero hemos conseguido que el Tribunal Constitucional haya 2 votos, que aunque los procesos van y seguimos para adelante, van al Tribunal Constitucional y vamos a los tribunales superiores y tal, pues en el Tribunal Constitucional ya hemos conseguido que 2 ponentes de las sentencias se pronuncien en contra. Con lo cual, bueno, esto es un gran avance, ¿no? Ya veremos. En esto seguimos, ¿no? Ahora, en el último año presentamos una querella en Alicante por unos bebés robados, una hermana gemela de un bebé robado que ha habido alguna investigación y no han logrado, de hecho se consiguió en el cementerio también exhumar los restos y no encontraron nada, salvo una caja con unas violentas. Y a pesar de eso no hay pruebas, no se considera y se cierra el caso, ¿no? Hay más de 2000 denuncias de bebés robados que reunieron las familias y presentaron y quedaron cerradas la investigación. Y en este caso, el de María José Picó, que es de Alicante, está también presentada la querella en Buenos Aires y aquí estamos, ¿no? Esperando a ver que se pronuncie en este momento con una querella particular después de aprobada la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Porque imaginad que el asunto de los bebés robados es un asunto de delito de lesa humanidad que afecta, que además del propio nombre que se le ha dado en los medios, invisibiliza a las mujeres, ¿no? Los bebés son los robados, bueno, los bebés son los secuestrados, ¿no? Y las robadas son las madres. Con lo cual, bueno, por poner a las madres que aún por cientos, en diferentes organizaciones por todo el país, siguen tratando peleando y luchando para poder saber qué fue de sus bebés, ¿no? Y bueno, aquí hay como toda una estructura que protege, porque es todo un periodo que tiene que va desde el principio de la persecución de las mujeres, de las rojas, de las republicanas, de las que estaban encarceladas en los primeros momentos, tú decías antes, de la represión franquista, ¿no? Vallejo Nájera pues incluso hace algunos experimentos en Málaga con algunas presas republicanas, como dice que tienen el gen rojo, las analiza como el gen marxista y las separa de sus hijos para que no les contagien este gen y puedan. Entonces hay como una, digamos, no sé por si llamarle evolución a esto, pero algo que tiene que ver en un primer momento con esta persecución, ¿no? Con este control a un proceso en el que después en los centros del patronato de la mujer, en las maternidades de beneficencia primero, ¿no? Porque durante muchos años los bebés nacían en las casas, salvo las mujeres que no tenían medios o que habían estado en los centros de beneficencia o del patronato de protección a la mujer. Esas eran las que sufrían los robos, ¿no? La desaparición de sus criaturas. Y después este proceso de desaparición de los bebés, esta eliminación de ese principio que para el nacionalcatolicismo era sagrado, que era la maternidad, era algo que también se atribuían ellos a la decisión. ¿Quién tiene que ser madre o no? Y claro, hay un punto de vista que ya no deja de ser porque es una roja, sino porque
Tengo una familia que me parece más interesante que tú, ¿no? Seas una trabajadora, pues en muchos casos porque había gemelos, en otros casos porque era del PI, consideraban que ella tenía bastantes hijos, ¿no? Entonces, también esta decisión de convertirse en Dios y de redistribuir a los nacidos, ¿no? Y bueno, esto está condenado en el Código de Hammurabi, quiero decir, hace 2000 años antes de nuestra era ya está condenado. Tú no puedes tomar un bebé, ¿no? Esto no. Pero el poder y la impunidad era de tal calibre que las familias, las mujeres, y también es un asunto de clase, ¿no? La gente más humilde, más pobre, la inmensa mayoría no tenía defensa ante un médico, ante un cura, ante una enfermera que te decía su hijo ha muerto y te lo creías o no, pues no había posibilidad de discusión, ¿no? De manera que imaginar que esta persecución del franquismo, ¿no? Y este papel y este poder que tenían las congregaciones religiosas sin ninguna posibilidad, ninguna opción de defenderse, ¿no? De hecho, pues, y esto sigue estando protegido. En este momento hay una ley en el Parlamento, la ley de bebé rogado se llama así, que ha pasado ya en diferentes legislaturas, está a la espera de que se curse la ley y me temo que va a volver a no cursarse, ¿no? Y si no se cursa ahora que está la izquierda en el gobierno, pues no sé, cuando veremos una ley que se proponga la investigación de la existencia de los bebés robados, ¿no? Bueno, que también os invito a pensar o a recordar y a compartir cuántas mujeres conocéis, cuántas madres, cuántas abuelas que hayan pasado por estos riesgos, hayan conocido estas realidades o hayan perdido su bebé, ¿no? Y que ahora después hayan sospechado, se lo hayan creído más o menos en su momento y que muchos años después hayan pensado y hayan dudado de que les hubieran engañado ya también. Perdona, fíjate si hay interés en encubrir este tema de los bebés robados, que simplemente hay una mención que se hace en la Ley de Memoria Histórica al robo de bebés, pero son los únicos que para poder acceder a los bancos genéticos, a las bases de datos genéticas, tienen que tener una denuncia previa. Cuando estamos, como muy bien ha contado Jung, o sea, los tribunales no atienden estas querellas. O sea, de 2000 y pico presentadas, solo llegaron a tener un cierto curso, 500 y pico, y ahora mismo solo hay un caso abierto judicializado en toda España. Entonces, es un... Sí, el María y pico. Sí. Entonces, estamos a eso, ¿no? El encubrimiento tan grande, porque claro, estamos hablando de instituciones que conformaban parte del Estado. Es que como no ha habido una auténtica ruptura, eran las mismas personas las que desarrollaron un papel en la dictadura y luego en la supuesta ya democracia. Y es tremendo. No, perdón. No, está bien. Es que en realidad, bueno, los delitos, el robo de bebés, la desaparición de miles y miles de bebés, bueno, hubo una persona, un sociólogo que se atrevió a hacer una evaluación, el juez Garzón, cuando presentó su denuncia, habló de 30.000, pero había investigado hasta el año 53, pero de bebés que les habían sido arrebatados a sus familias o desde los orfanatos, pero hay un sociólogo que ha hablado de 300.000. Bueno, no se puede saber, en realidad no hay manera de saberlo, ¿no? No hay manera de saberlo porque eso requiere una investigación y un esclarecimiento también que se pongan el Estado a todos los niveles a dar información y a buscar responsabilidades. ¿Querías decir algo? Sí, antes de cambiar de tema, quería apuntar, bueno, a través de un informe que ha hecho Amnistía Internacional, que me consta que tú has colaborado, con la que tú Amnistía Internacional ha llevado muchos casos, concretamente Amnistía Internacional, el grupo local de Huelva, ha llevado unos casos y la respuesta, que tú ya imagino que lo conoces,
que le dicen algunos tribunales que ese delito ha prescrito. Y Amnistía, el contraargumento jurídico que emplea es que si fuese un caso aislado, vale, puede que se prescribe, pero siendo sistémico, como lo fue, creo que ahí está la clave. No quiero saber tú qué opinas de eso. No, es que está ahí la clave, porque no estamos planteando que son... Es que ellos plantean igual, ¿no? Es una argumentación defensiva y, bueno, que no puede apoyar. De hecho, los relatores de la ONU han reclamado al gobierno, a Amnistía Internacional, en todos los terrenos, también en el de los bebés robados específicamente, ¿no? Pero en todos los terrenos de la persecución, de la lucha contra la impunidad, ¿no? Ellos dicen que han prescrito, que están muertos, ¿no? Y dices, bueno, pero si esto estamos señalando, y además en el caso de los bebés es que no han muerto, porque están desaparecidos los bebés, o sea que el delito no puede prescribir de ninguna manera. Es, bueno, pues un poco de camelando, ¿no? Una manera de enredar, de engañar y de tapar, ¿no? Como de poder darle crédito a la impunidad, ¿no? A la impunidad de una forma total, ¿no? Yo creo que el carácter principal de los crímenes de lesa humanidad es que lesionan el género humano, que son cometidos por una estructura estatal o paraestatal, donde las personas están en una desventaja absoluta en relación a los medios de los que dispone su agresor y que no es algo que ocurre aisladamente. O sea, se persigue por razones ideológicas, políticas, morales, X, ¿no? Y hay todo un sistema que reitera estas circunstancias una y mil veces, ¿no? De manera que lo sistémico es fundamental y está totalmente documentado por investigaciones académicas, por informes de todo tipo de organizaciones no gubernamentales. En fin, el asunto es pues que aquí estamos, ¿no? ¿Puedo volver ahí? Sí. Yo porque como estamos entrando en el tema de leyes y de toda la impunidad, que yo creo que es el factor clave, el ADN, el por qué no hay ninguno sentado en el banquillo, ni se ha juzgado ningún crimen, ninguna desaparición forzada, quizás ni se ha investigado nada, tiene que ver mucho con nuestro sistema judicial. El sistema judicial de donde partimos es franquista, como bien sabemos todos, pero es que además las leyes de memoria, yo soy nieta de una desaparecida forzada con tortura, el auto de Gasol lo refleja. La causa de mi abuela empezó en el 2004 con la familia, cuando vivían ahí. Se dio curso en el Bruselas, la archivaron, en Bruselas pasamos aquí a la audiencia de Córdoba y aquí nos contestaron diciendo que queríamos abrir viejas heridas. A partir de ahí, queríamos abrir viejas heridas. Sí, pero bueno, como contestaron, nosotros nos dio pie para hacer un recurso al Supremo, no tiene otro nombre, y fuimos al Supremo. El Supremo, la Fiscalía nos daba la razón, alegando el tema de los acuerdos que había tenido España en materia de la justicia internacional y de derechos humanos y de las leyes internacionales de los crímenes de lesa humanidad y las desapariciones forzadas no prescriben. Pero el Constitucional no lo archivó. Dicho eso fue en el 2008. Han habido leyes autonómicas, leyes estatales, la última que hace casi 2 años y pico. Ninguna ley, tiene tutela judicial efectiva. Y a partir de ahí no podemos hacer nada, porque van a archivar todo. Ahora mismo, en el año pasado, creo que fue, lo que había apuntado. Perdona, ¿el Constitucional qué alegó para archivar? El Constitucional diciendo, lo que acaba de decir, que había prescrito, lo habían tratado con un asesinato normal y corriente, en un contexto bélico donde había habido hacia el oponente político la eliminación de miles y miles de personas, y a las mujeres, como eran mujeres, es que esas ni contaban, por contar ni contaban. De hecho, no se les hacía juicio sumarísimo, no tenían rango de ser humano, era algo que estaba ahí, pero no tenían la categoría ni de pensar ni de tener decisiones políticas ni de plantearse el cambio social. Eso era cosa de hombre, ¿no? Entonces no tenían ni la categoría para llamar a las mujeres y sentarlas. Mi abuela fue a 1 de noviembre del 36. Y dice, por la ley que estamos ahora en el que estamos y la hemos puesto como lo mejor. El auto de
57/2024 del 16 de junio, el Tribunal Constitucional señala que la ley no habilita para investigar los crímenes del franquismo y que el derecho internacional tampoco está obligado a España a cumplirlo. Cierro paréntesis. Y esto es la ley de ahora. Y ahora dice, los avances han sido de la ley lentos. Todavía no se han organizado las comités que se tienen que crear. La mayoría de las leyes que hay ahora mismo de memoria histórica no tienen ni están desarrolladas. Están por desarrollar. Se han llenado la boca, hablan de reparación, hablan de dinero, hablan de que si las mujeres no han hecho nada. Por cierto, el tema de la iglesia ni lo toca ninguna ley. Ninguna. La hayan hecho un gobierno autonómico, otro gobierno. ¿Vale? Ninguno la toca. Y ahora lo siguiente, la fiscalía que se ha creado, que es una fiscalía de memoria democrática, a día de hoy no ha presentado ni una denuncia. Ni una denuncia, no se está investigando nada. ¿A dónde vamos? No, ya, yo sé que a la medida que te digo, No, yo sé lo que les decía. no, ahí avanza, yo lo sé, yo soy optimista, pero llega un momento que esto ya, mi madre se murió sin ver los restos de su madre, y yo que soy nieta, mi hermano, nos vamos a morir sin tampoco verlo. Como nos vamos una piocha y buscamos nosotros y empezamos a sacar, como hacían en el 70 y tanto, la gente sacaba los restos de sus familiares. La denegación de la justicia a las víctimas del franquismo es clamorosa. No hay. Y mientras no tengamos una tutela judicial y el Estado como Estado obligue a que las leyes tienen que recoger lo que son crímenes de lesa humanidad, lo que son las desapariciones forzadas que no prescriben, es decir, una lucitera. El tema de las mujeres, se nos llena la boca. El problema que tiene esto es un problema muy gordo, porque a las víctimas, como yo y muchas de ellas, muy mayores, se confían y piensan que van a poder recuperar a sus familiares y piensan que se le van a hacer las pruebas de él. Es mentira. Y además el impulso lo dan siempre los familiares y la sociedad civil. Y se quema, se gasta. Y entonces esto depende de que yo he presentado, después de todo el tema, yo y mi familia judicial, hemos presentado 3 veces para solicitar la exhumación de mi abuela, para que la busque. Al Ayuntamiento de Lucena, a la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Justicia, la que está ahora, Martínez Fernández. Ni me contestan, me dicen que ya me estudiarán el caso. Pero esto, ¿cuándo? ¿Para cuándo? El problema es que no ya se queda la familia, el problema es que este país se ha acostumbrado a eso. Bueno, no sé si es costumbre. El asunto es en realidad... Yo soy víctima como una víctima de ETA, ¿eh? Sí. Que sí, No sé por qué hay víctimas de primera o de segunda. Sí, no me cabe ninguna duda, ¿no? Estamos en esas, ¿no? Y bueno, y de hecho, pues hay que tener un poquito de constancia y de fortaleza para poder mantener y ver cómo la primera ley de 2007 en realidad permitió que las organizaciones civiles comenzaran a hacer las... Sí, pero una ley administrativa, no una ley judicial. Efectivamente. Si no lo digo ni en positivo, lo quiero decir con cuantísimo retraso, y que la del 22 ha pretendido en realidad que el Estado se ocupe, pues está privatizando incluso la apertura de las... Bueno, en realidad pues está claro que tenemos un problema de voluntad política, es obvio, esto no se hace porque hay un compromiso y que ese compromiso no se ha quebrado. Entonces, bueno, pues cada vez que se quiebra un poquito, pues damos un pequeño avance y cada vez que además conseguimos con la información, con la investigación, señalar aspectos, ¿no?, de la represión, pues como que también estamos facilitando en realidad. Yo lo veo así, a la altura de mi propia experiencia, es como mi propio compromiso, porque la necesidad de hacer algo que creo que yo tengo que hacer y que es como de pasarle a la siguiente generación, ¿no? Que no veo mucha gente joven por aquí, pero sí que veo alguna, pero que la necesidad, ¿no?, del compromiso, ¿no?, de tomar el relevo para seguir investigando, porque esto va para largo y es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Luego hablamos porque... Yo creo que vamos en una evolución, quieren cambiar las leyes de memoria con los casos que están, las quieren derogar en muchas comunidades autónomas, donde... En la Comunidad Valenciana la han derogado, ¿no? Sí, exacto, y en Extremadura está por ahí, y en Aragón también por ahí, entonces vamos para atrás. Así es la cosa, sí.
Sí. No, quería comentar solo que en mi libro estoy escribiendo sobre bebés robados, de Manuel Machuca, posiblemente lo conoceréis, en el que se llama Demasiada gente. Y él es una novelita corta, no es una novela, realmente él documenta con una honestidad y una fidelidad asombrosas el caso de una mujer que no cesa en buscar a su bebé robado. Y la verdad es que es impresionante porque esta mujer describe con una memoria asombrosa, ¿no? Todo el sistema, ¿no? Cómo seguían a las mujeres, cómo las metían por otra escalera cuando sabían que ese bebé lo iban a robar. En fin, es muy ilustrativo de cómo sucedía realmente, esto pasa en Sevilla, pero me imagino que este sistema se seguiría de manera similar en otros puntos. Y bueno, luego trae a colación el papel de los curas en la sumisión y en la violencia intramarital de las mujeres en el matrimonio, ¿no? Cuando tantas mujeres iban y se quejaban de los maridos, se les decía, bueno, hija mía, esto es una prueba que te manda Dios, ¿no? Creo que ahí los curas han tenido un papel muy importante, porque el cura, claro, no había psicólogo, no había terapeuta, y era la persona a la que ibas a contar tus problemas, ¿no? Y creo que ahí ha habido un papel, los curas han tenido un papel enorme en someter a las mujeres a esta violencia intramarital, ¿no? Creo que era su papel, en realidad. Es un papel Está detrás. Bueno, si os parece, le voy a hacer la última pregunta como para cerrar un poco la exposición inicial y luego ya entramos, que ya vemos que hay muchas ganas y que hay mucho que decir, que hay muchos colectivos. Bueno, yo simplemente, por acabar ya con el título, hemos visto a Dios, hemos visto a Franco y al final son Dios y Franco contra las mujeres. En este enunciado no hay verbo, porque realmente es algo que dura y perdura, ¿no? Entonces es un poco hacer una reflexión de acercárnoslo a nuestro presente. ¿Qué reminiscencias, qué secuelas quedan de esa represión ideológica y de género que aún lastran la igualdad en nuestra sociedad? Pues si es que acarreamos un patriarcado histórico, ¿no? Milenario, de manera que estamos como en los inicios de la gran conquista del feminismo. Es un pequeño cambio, ¿no? Lo vivimos como un cambio fundamental, pero es un cambio casi cosmético, aún estamos casi superficial, aunque lo disfrutemos, ¿no? Lo disfrutemos bastante, pero en realidad, sí, entras un poquito al fondo de la cuestión y ese cambio es pequeño, muy pequeño, ¿no? Y además muy fácil, muy quebradizo, ¿no? Muy quebradizo. Las alianzas pueden romperse cuando el poder, las estructuras que hemos creado, los derechos humanos, las reivindicaciones, la construcción del papel de las mujeres en el mundo occidental, en la realidad, ¿no? En el terreno, pues eso es muy quebradizo, ¿no? Yo quería señalar, y para entrar un poquito más, a hablar de qué significó el patronato de protección a la mujer como una institución que lo que hace es, estaba la sede femenina, estaba la iglesia, había, ¿no? La Guardia Civil, un montón, la cárcel, ¿no? para muchos delitos, pero se construye una institución que es el Patronato de Protección a la Mujer para la persecución, para el control de las adolescentes. Imagino yo, cuando empecé a estudiar el asunto de la transición, pues me llamó la atención. Bueno, yo estaba en los movimientos feministas de los años 70 y allí pues estábamos también defendiendo la amnistía para las mujeres, la que salían de la cárcel, las prostitutas, ¿no? Las mujeres que habían abortado, las aborteras, ¿no? Pero mirando los datos me encontré con que en realidad en el año 77 había apenas 350 mujeres, y me pareció, en las cárceles en España, y me pareció que eran poquísimas. Y dije, bueno, ¿qué le pasaba al franquismo con las mujeres? No las detenían. Bueno, de las que había la mayoría por delitos sexuales, ¿no? De hecho. Pero, bueno, ¿dónde estaban las mujeres? Pues las mujeres estaban en los centros del Patronato de la Mujer. Estaban en todos los centros, más de 900 centros por toda la geografía española, de las oblatas, de las salvatrices, de las cruzadas evangélicas, de las teresianas, porque muchas organizaciones religiosas de mujeres
eran como colaboradoras del patronato, de manera que hasta 900 centros por toda la geografía española, creados desde el 41 hasta el 85, que habían reunido a jóvenes que estaban allí detenidas porque ellos consideraban eran descarriadas, eran caídas o en riesgo de caer. ¿De caer a dónde? Pues claro, en el análisis que hacían, porque iban a unos centros de distribución, en esos centros, pues no sé qué tipo de examen les hacían, pero enviaban a las que ya habían tenido sexo, incluso a las violadas y tal, porque eran responsables, como dice la Biblia, ¿no? Iban con sus violadores o a veces sus padres mismos, ¿no? Pues en estos casos las separaban, las más peligrosas eran las que ya habían caído, ¿no? Y en realidad nace en el 41, porque imaginad la España del 41, el hambre total, la desesperación, las enfermedades y las penurias que pasaban tantas mujeres que se habían quedado solas y con los niños y tal, pues muchas mujeres se dedicaban a la prostitución, no era una manera de salir adelante o trabajar buscar con su cuerpo una manera de dar de comer a su familia. Y hasta el 53 la prostitución fue legal. Y entonces, o estabas en los burdeles legalizada y tal, pero muchas mujeres no estaban en los burdeles, estaban como podían para poder comer. Y a esas mujeres son las que detenían el patronato, ¿no? A esas mujeres son a las que perseguía, y esas mujeres son las que internaba. Y las acusaba a las rojas de ser putas, y a las putas que decían que ya no eran rojas y que las rojas decían que no eran putas, por el estigma, ¿no? Por el estigma, ¿no? Bueno, es verdad. No, de eso hay un libro de Carlota O'Neill muy interesante, ¿no? Dice, mi guerra de España, porque ya la detuvieron, es una tía de Lidia Falcón, y la detuvieron en Melilla en el mismo momento del golpe militar, porque ella estaba allí, su marido era uno de los que lo fusilaron, uno de los que resistió al golpe, ¿no? Y ella lo cuenta eso, lo cuenta y le queda muy bonito como lo cuenta, ¿no? Este asunto de que las unas y las otras, ¿no? La diferencia, cómo nos separamos, ¿no? Yo no soy de estas y la otra no estás tan rara, ¿no? A mí no me líe con las republicanas o con las rojas, porque bastante tengo con ser putas, ¿no? Y entonces, cómo esta defensa de las mujeres, como la Carlota O'Neill hace esta descripción, ¿no? Entonces, imaginad que, claro, estos centros de protección, estos centros del patronato de estas monjas que en los últimos años durante la democracia no solo se han blanqueado, sino han acabado recibiendo todo tipo de premios y reconocimientos por ser defensoras de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres, bla, bla. Nadie les ha pedido cuentas, ¿no? De hecho, hasta que ha habido muy pocos libros, muy pocas investigaciones, hubo una periodista, Asunta Roura, que allá por el 90 escribió algunos libros y empezó a señalar, cayó en sus manos una de las memorias del patronato y lo empezó a contar, ¿no? Había habido durante la transición por la revista Vindicación Feminista y algún otro medio que había señalado también qué es lo que estaba pasando en los centros del patronato. Pero, bueno, es como lo de los bebés robados. O sea, tú denuncias, tú señalas un delito de una gravedad como esta y parece que estás hablando en el desierto, ¿no? Que no hay nadie, ¿no? No hay nadie allí, ¿no? No hay nadie ahí. Pues esto es lo que ha ocurrido con el patronato. El patronato en este momento está siendo investigado, como hemos conseguido, ¿no? Que hay un montón de jóvenes investigadoras en las universidades trabajando, porque el patronato se clausuró en el 85, o sea que esto nadie, o sea la democracia no, salvo aquellas denuncias, no tuvo la sensibilidad de decir estos centros que en el último momento había amenazas, había denuncias por
por suicidios, porque se habían en algún momento incluso investigado los centros y habían encontrado como celdas de castigo donde las jóvenes podían pasar semanas aisladas y solas y maltratadas, o pasaban a aquellas que eran condenadas o encerradas en realidad sin ningún juicio, ninguna persecución judicial, ninguna sentencia. Estaban allí y a veces iban dirigidas a los psiquiátricos, ¿no? Porque jóvenes de esas edades, teniendo una vida de encierro que suponía oración, limpieza y a veces trabajo esclavo, porque además de la limpieza, porque durante ya en algún momento empezaron a tener trabajos de las grandes empresas, incluido el Corte Inglés o Galerías Preciados, como terminar algunos juguetes o hacían unos trabajos para grandes empresas y entonces el trabajo era oración, trabajo y limpieza, ¿no? Tenían que sacarle brillo al espacio donde estaban, ¿no? En fin, hasta hay algunos documentos que acreditan de algún miembro del propio patronato, como que le pone alguna pega, ¿no? Que dice, estas jóvenes necesitarían un poco más de aire o otra vida que no sea esta disciplina carcelaria sin tener responsabilidades penales, ¿no? Bueno, yo creo que esto pone de manifiesto que este silencio, ¿no? Estas mujeres que además son, aunque había también mujeres de buena familia, ¿no? Por decirlo así, y bueno, me desdigo porque está de buena familia, la verdad, que esto como lo de Dios por la gracia de Dios, el caudillo de España por la gracia de Dios, buena familia, ¿qué significa, no? Pues gente con dinero, ¿no? Familias con dinero, eso es lo que significa, que las encerraban en estos centros, solo que esta gente de buena familia, estas jóvenes de buena familia, estaban en unas dependencias de las instituciones servidas por las pobres, ¿no? Servidas por las mujeres y, bueno, si buscáis y ponéis a preguntar, si no lo conocéis ya, pero si preguntáis, si buscáis, encontraréis gente que estuvo allí, o conoce a alguien que estuvo allí, o tiene una vecina que estuvo allí y puede decirnos y descubrirnos mucha información. Lo que ocurre es que en realidad el estigma de haber pasado por esos centros ha hecho que sea un silencio total y nadie se ha ocupado de estos centros, igual que tampoco apenas nos hemos ocupado, por ejemplo, de qué pasaba con los niños en los orfanatos y las niñas en los tutelares de menores, ¿no? El sometimiento total y la falta total de derechos y el abuso de los religiosos, ¿no? Vallejo Nájera consideró que las mujeres no carecían de deseo sexual, pero bueno, esto fue, y pasamos del Vallejo Nájera al Opus Dei, ¿no? Y que entonces con el Opus Dei pues pasó de la persecución política y de las cárceles, pasó a los electroshocks y la persecución también de las mujeres lesbianas, por ejemplo, de las jóvenes, porque las jóvenes no tenían derecho a la sexualidad de ninguna manera, ¿no? Y si tú tenías un comportamiento o un deseo sexual manifestado, pues eras una persona problemática que había que quitar del medio, ¿no? Bueno, esto hubo algún cambio también porque en el 56, hasta el 56, antes he dicho 53, fue legal en los burdeles, ¿no? Pero en el 56 pasaron a ser ilegales, con lo cual la corrupción fue total y el aumento de la clandestinidad de la prostitución pues fue a más, ¿no? Decía San Agustín, que apoyaba la prostitución, decía: la prostituta son a la ciudad lo que las cloacas al palacio. Suprimir esta cloaca y el palacio entero se convertirá en un lugar infecto. Bueno, como él pasó a ser santo después de haber pasado por el mundo en el que las evas le habían llevado al camino del mal, ¿no? En fin, yo creo que estos 900 centros por toda España, ¿no? Las adoratrices, las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad se llaman, ¿no? Y las oblatas, ¿no? Que también tienen un nombre impresionante, ¿no?
ahora no lo encuentro por aquí, pero ¿Puedes acercarte un poco más al micro? Que Sí. no se oye bien. Ah, claro, claro. Un poco más. Vale. Detrás. Sí. Bueno, quería señalaros que el patronato es en este momento uno de los motivos de investigación de algunas feministas y académicas que estamos consiguiendo grandes avances y que de hecho ya aparece por lo menos nombrado en la última ley de memoria democrática, ¿no? Por lo menos por señalarlo, ¿no? Pero está todo por descubrir. Hicieron desaparecer parte de la documentación. Imaginad que en el año 60, parece que por el año 60 se pararon así. En el año 60 llegó a haber 42.000 mujeres jóvenes que entraron que entraron en ese año en los centros del patronato. O sea, que si como la institución fue creciendo, ellas, las monjas y el propio patronato que estaba presidido por el obispo, el gobernador civil, en cada territorio la ciudad femenina, la acción católica, en fin, y luego las monjas que se encargaban del asunto, pues reclamaban cada vez, pues ya ves, más infraestructuras, ¿no? Pero no eran a beneficio de las mujeres que estaban ingresadas, ¿no? Que estaban ahí internadas, sino a beneficio de crear más infraestructuras, que es sabido de este negocio, ¿no? Y bueno, esto hizo que si en el año 63 había 42.000 mujeres ingresadas ese año en los diferentes centros, pues ¿cuántas mujeres puede haber? Estamos aún sin contabilizarlo, ¿no? Sin poder contabilizarlo. ¿Cuántas mujeres han pasado por los centros del Patronato de Protección a la Mujer sin que conozcamos todavía y se haya denunciado y haya pasado bajo el silencio total, ¿no? Que haya pasado desde la Constitución hasta el 85, que se derivó toda la infraestructura de beneficencia y de sanitarias y de atención a los gobiernos autonómicos. Entonces, esa documentación está, mucha de ella desaparecida, depende también cómo se distribuyó por los gobiernos autonómicos y a veces está en archivos provinciales y bueno, hay en algunos archiveros que se han encargado de cuidar lo que llegó y en otros lugares está diezmado, ¿no? Yo en Alicante no he podido encontrar apenas nada, ¿no? Salvo las memorias que el propio patronato elaboró como documentos impresos que los repartieron por bibliotecas. Eso hace posible que tengamos una cierta información, ¿no? Pero las congregaciones, las monjas, no dan información, ¿no? No hay nada que les obligue a que, igual que en el asunto de los bebés robados, digan dónde está esa información y los datos de todas esas mujeres que pasaron por sus centros y las recluyeron, ¿no? Mirad que, por ejemplo, en el año 67, en una de las memorias del año 67, dice, la tónica, en el parágrafo que dice tónica humana de nuestras niñas, dice el 67, predomina el stock de niñas taradas. El stock, o sea, es un lenguaje de ganado total, desviadas por sus deseos de afectividad y de libertad. En el 67, imaginad que estábamos ya en una España que estaba cambiando, que la gente, la actividad económica de los nuevos gobiernos del Opus Dei, bueno, había posibilitado grandes proyectos económicos y de crecimiento en las ciudades, los pueblos estaban vaciando, la gente se iba como podía a vivir a las ciudades y había como un margen de libertad, de convivencia, de ruptura de la vida social,
porque en los pueblos, ¿no? Que también la vida social en los pueblos supone un control social mucho más grande. Esto se quebró con aquellos cambios a partir de los años 60 y en realidad, ¿qué pasó? Claro, nos han vendido como que Franco, la sociedad económica, la economía y la vida gracias al turismo y tal, y como la liberalidad de los pilares del franquismo, y no es verdad. Es que en el 70 se aprobó una ley que es la ley de peligrosidad social, ¿no? Que mientras en la calle y en las revistas aparecían chicas y la moda con la minifalda, por ejemplo, pues muchas mujeres entraban internadas en el patronato y en los centros de patronato por llevar minifalda, ¿no? O en algún caso había una que la habían detenido porque era fan de Marisol y se quería ir con Marisol. Fue a buscar a Marisol, ¿no? Porque era una fan total y la metieron por ese trastorno que tenía, ¿no? O sea que las leyes del último franquismo, todas las medidas, mientras como por un lado la sociedad parecía que iba mezclándose, ¿no? Y la segregación también sexual, la segregación de hombres y mujeres, ¿no? Que haber construido una sociedad totalmente separada entre hombres y mujeres. Imaginad que quienes hemos crecido en el franquismo, para nosotros los hombres eran un peligro, ¿no? No vayas por ahí que hay hombres, ¿no? Cuidado, que hay hombres, ¿no? Sí, es así. O sea, no, esta cosa que dicen las jóvenes que dicen, ¿no? Cuando voy tengo miedo y tal, claro, para nosotros no era solo cuando era de noche, es que era en general, donde había hombres era un peligro, ¿no? Era todo muy peligroso. Y eso tiene que ver también con un cambio que genera y construye una forma de ser mujer, una forma de ser, establece unos patrones de comportamiento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos venido, como que somos herederas de este nacionalcatolicismo, toda la persecución que supuso y la construcción de la dictadura fue una construcción basada en el control de hombres y mujeres, pero en el sometimiento de las mujeres a las leyes y a los hombres, y además un control moral que estuvo en manos de la Iglesia y que puso a la inmensa mayoría de los jóvenes bajo la amenaza y el control de un internamiento que fue posible gracias a este patronato de protección a la mujer, que esperamos que en las investigaciones que se están desarrollando pues podamos, no sé si empapelar, pero sí por lo menos señalar, ¿no? Señalar y poder recuperar también como la dignidad, ¿no? Acabar con el estigma de las mujeres que fueron perseguidas en nombre del patronato de protección a la mujer, que curiosamente ni siquiera muchas de las que pasaron por allí saben que existió, porque ellas iban a las salvatrices o iban a parir al centro a tal centro, a tal otro, no se reconocen, ¿no? No se reconocen bajo este nombre. Hay un documental que os recomiendo que se llama El Patronato, que hizo Televisión Española en la 2, se llama así tal cual. Creo que es en un programa de hace unos años, se llama Crónica, y está accesible en Radio Televisión Española o en YouTube. O sea que, y bueno, por mí, por ahora, nada más. Bueno, pues ahora si os parece vamos a pasar a dar paso a los colectivos, porque aquí todas tenemos mucho que decir, ya unas habéis avanzado un poco de lo mucho que hay. Si os parece vamos a escuchar primero por Mujeres de Rey Heredia a Ana Rueda. Ana.